¿Cuáles son los distintos mensajes que están detrás de la película La Reliquia del Futuro? En este video tipo podcast tendremos un análisis profundo de la miniserie o película La Reliquia del Futuro, o también llamado Das Jesus Video. Hoy me acompaña mi amigo Alberto Torres del canal El Monasterio Maldito y estará presente conmigo en esta ocasión. ¿Cómo estás, Beto? ¿Qué cuentas? ¿Cómo estás? Muy bien, pues aquí descansando, echándole ganas y pues aquí de nuevo en tu podcast. Gracias por aceptar la invitación. Bueno, ya habíamos dicho anteriormente, ¿te acuerdas de cuando hablamos sobre el Chavo y Chespirito? Habíamos dicho de que íbamos a tener una película que no dijimos el nombre, pero bueno. Si quieres contarle, quizá a la audiencia se puede haber olvidado porque es del año 2000 aproximadamente. ¿Puedes comentarles cuándo salió esta película y la trama? Solamente una sinapsis pequeña porque vamos a ir desmenuzándola. Mira, por lo que pues exacto, estás en lo correcto, creo que salió como hace ya casi 26 años esta película y a mí me la recomendaron pues para poder ver aquí en los medios, pues, que saben que me gusta este tipo de contenido, entonces me dijeron, te va a gustar mucho, porque abarca todo lo que es, pues puede decir la religión, viajeros del tiempo, todo eso, entonces es muy interesante referente a lo paranormal. Perfecto. Entonces lo que quería decirles, quédense hasta el final de este video porque va a ser muy importante y bastante interesante también, porque vamos a analizarlo profundamente sin dar muchos spoilers, quizás sí, pero quédense hasta el final que les va a gustar. ¿Cómo se aprovecha la estructura de 2 capítulos para dosificar la revelación de las evidencias? ¿El corte te parece que hay entre episodios genera tensión o interrumpe el flujo de la trama y de la investigación? Yo creo como en esta época se dan las series las series que nos gustan, yo creo lo haces a propósito, me imagino que es para que la gente eh, tenga la expectativa de qué va a pasar, el suspenso, como como diría la vieja escuela, el suspenso de lo que está pasando en lo que dura el capítulo, lo que dura la hipnosis de ese, de ese capítulo. Entonces se va dando poco a poco para que la gente esté en expectativa y igual tomen sus propias decisiones de lo que están viendo, y pues para que se queden a ver toda la película, pues. Yo pienso que de esa forma lo hacen para que, pues, el público siga viendo la trama y quiera ver más. Sí, también pienso lo mismo, que muchas veces hacen los cliffhanger y terminan el capítulo. Bueno, vamos a explicar bien. La película en realidad es una miniserie alemana que está basada en la obra literaria Das Jesus Video, que tiene una similitud con uno de los libros de JJ Benítez, un investigador español, que es Caballo de Troya. No sé si has oído hablar de ese libro, Beto. Es un libro muy importante en la investigación y también en la ufología, porque habla un poco también de extraterrestres. Pero Sí, fíjate trata que acerca de un posible viajero del tiempo, ¿no es cierto? correcto. Y sí, en efecto, hace unos años escuché de JJ Benítez ese libro que no es muy fácil de conseguir, pero ahora que vaya a México voy a tratar de conseguirlo porque dicen que es muy bueno, que es muy entretenido. Sí, más que nada, en resumen, el libro no lo he leído, pero en sinapsis, el libro de JJ Benítez trata acerca de unos soldados o unos militares que viajan al pasado para conocer a Jesús de Nazaret. Y la trama de esta película o miniserie también trata más o menos lo mismo, pero no es un soldado. Pero bueno, vamos a ir desmenuzando, ¿sí? Sí. El personaje que comienza esta investigación, ¿qué estaba haciendo? Él es un arqueólogo que lo acompañó un doctor a hacer una excavación en cierto lugar, que estaban buscando algo muy importante, entonces él fue como acompañante y él sin querer, queriendo, como diría el Chapulín Colorado, cayó en una cueva que encontró algo muy interesante para esa época.
encontró una videocasetera moderna JVC que pues, empezó a la trama y empezó a atar cabos de decir que podría, él mismo fue el que dijo que podría ser un viajero del tiempo, en que con los que trabajaba se empezaron a reír de él porque no creían que eso fuera posible. Entonces él, en su formación, pues él le gustaba mucho la arqueología y aparte pues, estaba pasando por cosas personales que pues de esa forma él se sentía apasionado por algo, igual no quería cuestionar lo que él ya venía cuestionando en años. Sí, lo que a mí me llamó la atención fue cuando él cae sobre este lugar. Pero también un dato perturbador, diría yo, pero también algo importante es que él conoce a una joven llamada Sharon, que estaba junto con los militares israelíes de ahí, que le flechó. Y ella le salva de que le ataque una cobra, porque él es un Exacto. alemán, es un arqueólogo, es un estudiante arqueólogo alemán. Pero después lo que llama la atención es que el profesor de ellos, siguiendo con la trama, no le cree, se ríe, como tú dijiste, se burlan, lo tratan de loco prácticamente, o no sé, está bromeando, pero como que el profesor parece como medio misterioso, como que oculta algo. ¿Por qué crees que mostraba es la serie muestra esto, ¿no? La película. Pues la razón por que muestra eso es porque siempre hay algo, siempre hay un ente misterioso que está tratando de ocultar cierta información al público, porque no quieren que sus ideologías se puedan caer en un segundo. ¿Tú crees que en la ciencia hay dogmatismo, como en la religión, que hay dogmas que son irrefutables o que hay pensamientos o teorías que se parecen verdad absoluta y por eso es que luchan mucho contra este tipo de pensamiento de que puede ser posible el viaje en el tiempo, bueno, o puede ser posible que alguien haya viajado? Lo que me plantea la película, obviamente, si fuera real, mi pregunta sería, puntualmente sería para ti es, ¿tú crees que de alguna manera en la ciencia también hay dogmas? Pues sí, por lo que yo vengo leyendo que dicen que hay unos científicos que por la regla que tienen ellos es que ellos por lo que se basan es por los factos, por la información, no por sus creencias. Pero desafortunadamente hay ciertos científicos que llevan sus creencias también a a la ciencia donde no deberían de llevar, pero siempre hay un tipo de pelea, se puede decir, académica, contra los que no creen y con los que creen. Entonces siempre hay ese tipo de pues todo no, lo mío es lo mejor, no lo mío, que no deberías de mezclar ciertas cosas en la ciencia, porque las ciencias se basan en hechos, no en fe. Y es algo que no sé, hablando de película, de serie, no sé si tú seguiste alguna vez la teoría del Big Bang, una serie muy famosa americana, donde eran puros científicos, pero Una comedia, trabajaban en sí, una escuela. sí. Sí, sí, no, sí, sí. Entonces, pero hay una precuela donde habla de Sheldon, donde se va a cuando él era niño. Entonces hay un episodio donde va con su familia y empieza a debatir con el pastor y el pastor le dice, no, pues también hay científicos que creen que creen que son creyentes. Y dice, no, así yo voy más por hechos que por la fe, porque la fe es creer en algo y la ciencia es en te demostré que realmente existe. Entonces es una mezcla de muchas cosas. Sí, Sheldon es el más inteligente, bueno, es otra serie esto, pero en fin, sí me llama la atención a mí eso del misterio, pero ya de por sí te atrapa. Yo les recomiendo que vayan a ver esta película, la tenemos disponible en la plataforma de YouTube. Es muy difícil de conseguir en otras plataformas, creo, pero YouTube la tiene y está en español latino. De ahí donde yo la pude ver. Y se los recomiendo, ¿no? Pero llegando ya al personaje, este joven,
él empieza como a estar un poco perturbado o preocupado y no le cierra lo que dice su profesor. Y empieza como que a cuestionar su propia realidad, ¿no? ¿Y qué sucede Correcto. luego? Pues lo que sucede es que él ya que pues se hace cuenta que le dijeron que se canceló totalmente la excavación, que ya él ya no lo necesitaban, ni otro, un amigo que lo llevó, o sea que no lo necesitaban, entonces que le daban las gracias, pero él no se quería quedar con la duda y él regresa ya cuando todos ya se han ido, se mete de contrabando a la oficina y que saca la copia de básicamente de un, ¿cómo se puede decir? Es que no me acuerdo cómo era. Saca la copia donde básicamente él cree que está escrito un mensaje. Me parece, Claro, él no sé. saca una copia de uno de los manuales que se había encontrado con muchos años de antigüedad y Sí, que se habían hecho una investigación para poder decodificar lo que decía. De hecho, uno de los mensajes de este manuscrito, que es un manual de esta cámara, detrás de eso había como una especie de diario que escribió este supuesto viajero del tiempo, supuesto decimos porque está en la película, ¿no? De que había estado conversando con Jesús de Nazaret. O sea que era una evidencia de que o Jesús de Nazaret existió o no. Y lo que él lo deja pensando, ¿te acuerdas? Que él lo deja pensando la frase que dice, después de mucho tiempo no pude creer que Jesús no existió. Y ahí es como comienza más y el misterio, ¿no? él me parece que él está en una de sus cátedras que da Jesucristo, que él está ahí presente. Entonces es algo, como tú dices, que Jesús dice que lo atrapa. Entonces ahí es donde comienza todo y está tratando de codificar todo ese mensaje, todo lo que dice. O sea, todavía no vamos ahí a lo más perturbador que se va encontrando a través de la trama de la película serie. Que no quiero dar más datos hasta cuando tú me digas si quieres que los dé o no. No, si hay spoiler ya avisé, puede haber spoiler y bueno, puedes spoiler un poquito. Pues es cuando te acuerdas pues, que básicamente que pues, él ya se va al hotel, regresa a su hotel y y de repente lo empiezan pues, lo busca la policía secreta, me imagino, de ahí de Israel, y es donde le empiezan a hacer una serie de preguntas y él dice, pero ¿por qué? Como que él dice, ¿pero por qué tanto alboroto por algo que pues, no se ha probado nada? Es ahí donde él empieza a pensar en qué no estoy, en qué me metí, y cuando él pues se tiene que escapar por el del hotel, porque lo quieren pues lo quieren llevar con San Pedro, pues, ¿sabes? Como que dicen, pero ¿por qué? ¿Por qué está pasando todo esto? Y él trata de conseguir ayuda de la embajada alemana, pero pues se da cuenta que no puede hacer nada, que pues que ahí también lo están buscando. Sí, lo más importante es que después lo están, como dijiste, hay una persecución en contra de él y lo están buscando por todos lados porque creen que él tiene la localización de dicha videocámara, porque el viajero del tiempo dice, aparente da a entender que él tiene un video con la cara de Jesús de Nazaret. Porque lo que él primero le perturba es que primero la frase dice Jesús no existió, pero después si van leyendo más el mensaje del manuscrito, allí se dan cuenta que hay información de que sí estuvo presente en los sermones o las enseñanzas que daba Jesús, ¿no? Eso es Y, correcto. y lo que está detrás de esto también es el Vaticano, la iglesia se mete ahí. El Hay Vaticano envía a su gente. es una secta más bien. Es una secta muy religiosa que está tratando de cuidar el secreto, de cuidar de que no se escape algo, de que pues viene siendo que esa es el precursor de la famosa de Inquisición. Ellos son, se puede decir, de la nueva Inquisición. Es una rama de los que eran los inquisidores pues, hace siglos. Básicamente es lo que los que están detrás de todo esto. Sí, ese es el tipo de gente que lo está buscando y a toda costa quiere recuperar eso que han perdido, ¿no? Y Sí, ahí es lo interesante del asunto, porque después nosotros nos damos cuenta
la obra, o sea, vamos más allá de lo que propone la película, ¿no? Bueno, nosotros nos damos cuenta de que esto es turbio porque depende de esa información de que se sepa la verdad sobre la iglesia. Porque dice que podría cambiar lo que conocían hoy en día con las creencias religiosas, ¿no? Pero bueno, vamos a otro punto. Ok. ¿Qué propone la obra sobre la idea de que el futuro ya dejó huellas en el pasado? ¿Es una reflexión sobre el tiempo, sobre la fe o sobre los límites del conocimiento humano? ¿Qué opinas? Yo digo que es una mezcla de todo, es lo que tú quieras saber, lo que tú quieras. Si estás listo para entender, si eres muy fuerte mentalmente, porque ciertas cosas a cierta gente puede perturbar y puede cuestionar sus decisiones y tal vez pueda que lo aleje de sus creencias. Yo digo que a veces es bueno saber de dónde venimos, saber otras cosas, saber básicamente lo que somos ahorita en esta época, el por qué somos de distintas formas, por qué es simplemente un recordatorio de lo que fuimos hace muchos años. Simplemente es un recuerdo que alguien existió antes que nosotros y que la vida era muy diferente a lo que es hoy en día. Básicamente, yo digo que es una mezcla de todo, y depende si tú quieres saber, cierta información y si estás preparado mentalmente, pero si tú te empiezas a cuestionar, pues mejor dejar todo como está. Si así eres más feliz, pero estás dispuesto a averiguar ciertas cosas, pues eso me imagino que es muy valiente, de querer saber algo que tal vez te haga cambiar. Y si no, pues no pasa nada, simplemente es algo interesante. También lo que yo quería destacar es que dentro de la misma trama de la historia o el libro o la película que se hizo, ¿no? Se muestra algo interesante y algo realmente horrible, que es la manipulación religiosa a tal punto de querer ocultar ciertos datos de la vida de Jesús o del personaje que idealizaron mucho en el cristianismo, ¿no? Y que eran capaces de desvivir a alguien ateo, porque lo importante de destacar es que él era ateo. Él se convirtió en ateo por lo que pasó en su vida. Que si quieres puedes comentar qué pasó en su vida que lo volvió ateo. Lo que pasa es de que él, con el transcurso de su adolescencia, me parece, corrígeme si estoy equivocado, él él tenía 2 opciones: ir con su familia a un lago, me parece un lago de vacaciones en Alemania, no recuerdo el lugar donde iban a ir, pero era un lugar donde hacía tradicionalmente se iban de viaje a tal lugar, y él quería ir con sus amigos a otro lugar totalmente diferente al que iba a ir su familia, pero él decidió irse con sus amigos. Y su familia en ese transcurso, tuvieron un accidente muy grave que, pues, desafortunadamente su familia pasó a mejor vida y él se sentía culpable que él no fue con su familia y que, pues, se sintió culpable de que él también no los hubiera acompañado y, pues, igual también, pasara mejor vida. O sea, él se cuestionaba que el por qué tomó esa decisión, el por qué le pasó eso a su familia y por qué no, lo salvó el ser más divino. Quiero entender, no lo dijo tal cual, pero se cuestionaba, se sentía culpable de lo que había pasado a su familia. Sí, esto es un caso importante porque muchas personas que son ateas o agnósticas, una gran mayoría ha tenido una tragedia, algo que los ha traumado. Vieron que Dios aparentemente les dio la espalda, nunca los escuchó o los castigó con cierta cosa y se van al ateísmo. Que bueno, se respeta obviamente la decisión de ser ateos o ser agnósticos, pero lo que me llama la atención es que ellos dicen decir, los religiosos, estos que lo persiguen, que ellos conocen a Jesucristo, que conocen al Señor y que el Señor ama y que nos da el poder de amar y también el poder de castigar. O sea, cómo es contradictorio el discurso siempre religioso, ¿no? Como la Sí, mafia de la religión utiliza el poder que tiene para afligir, torturar a una persona que también es un ser humano, como ellos, pero usan el nombre de Jesús, el nombre de Dios,
para hacer ciertas atrocidades, ¿no? Y eso le hizo que se perturbara más él, porque ¿cómo puede ser que la iglesia haga todas estas cosas? Si él mismo cuando Elías estaba, cuando lo privaron de su vida, que pues le estaban haciendo ciertas cosas para que él dijera la verdad, para que él dijera dónde estaban ese famoso video. Y él no sabía dónde estaba ese famoso video. Por eso él quería descifrar más del panfleto de donde estaba la información. Que ahí él decía que había más información ahí. Que ahí sí ibas a ver dónde estaba este famoso cassette. Y que ahí en la cámara poniendo el cassette se iba a revelar el rostro de Jesucristo. Claro, sí, después de que él toma esta decisión de escaparse, que es ahí cuando termina el primer capítulo, porque lo habían torturado, todo lo demás, lo que me hace pensar es cómo de alguna manera el ser humano llega al punto del fanatismo, cegarse y afligir a alguien inocente por conseguir algo que la verdad, les podía hacer caer el negocio. De hecho, no sé si sabías tú, pero el autor del Código Da Vinci había hablado algo parecido con respecto al tema de la relación de Jesús de Nazaret con María Magdalena, pero bueno, pero todo este tipo de mensaje, de conocimiento, si realmente fuera cierto, se cae la iglesia. La iglesia Fíjate, católica se cae en toda la hablando institución. Sí, de perdón. Dan Brown y la película El Código de Da Vinci. Yo recuerdo que aquí en California, en las noticias, cuando iba a salir la primera película, que ¿cómo se dice? Los sacerdotes abiertamente le decían a sus feligreses que no fueran a ver esta película. Les dijeron, no la vayan a ver. Y yo decía, pero ¿por qué? Es una película, es simplemente una película. O sea, ¿por qué me vas a decir lo que yo tengo que ver? Esa es mi decisión. Pero sí es algo muy parecido este tema. Sí, ahí está la coerción, ahí está de alguna manera solapada, ¿no? La coerción religiosa, cómo nos manipulan, cómo manipulan a la gente para que no piense, no cuestione, no razone y solamente crea lo que le dicen, ¿no? Y lo Sí. mismo pasaba con este chico, que su profesor le quería decir que no investigue, que no siga buscando. Pero si es un científico, ¿por qué dice que ya se terminó la investigación? Eso también es algo que nos faltó decir, ¿no? Él decía, no, pues tiene que haber más. No, y pues, su profesor le dice, no, ¿cómo se dice? No, que hasta aquí. Y ya ves que también después se involucró el prometido de esta Sharon, que él era también un judío, pues, muy devoto. Entonces, él, él miraba en ellos algo como que él sospechaba que se estaban volviendo a enamorar, o como que, no sé, como que notaba algo raro, pero aún así él quiso, quiso ayudar cuando se fueron a donde se fue de buzo él, porque decían en una de las que finalmente logró descifrar otras más líneas, que estaba en tal lugar, pero ese lugar donde estaba hace miles de años ya no estaba en una especie como que te tienes que poner un equipo de buzo para poderte meter y ir Túneles al lugar. subterráneos subacuáticos. Sí, exacto, ajá, exacto. Y después, lamentablemente, lo desviven al profesor porque el profesor les había dado una mano ahí. Después se dio cuenta que todo. Y les dice qué pasó. Acá entra lo más importante de la trama. No sé si acá en este momento o anteriormente, pero aparece el señor que financia la investigación y la excavación. Que ese tipo creó una máquina del tiempo. Sí, Y que exacto. había enviado a alguien al pasado. Y que sí, este videocámara le pertenecía a esa persona. Yo pensaba cuando lo estaba viendo a la película que el viajero del tiempo era él. Pero no. Después nos damos cuenta de otra cosa que nadie se esperaba, ¿no? Pero bueno, siguiendo con la trama, entonces, ¿a ti qué te parece que nos quiere enseñar la película hasta ese momento?
sobre esa posibilidad de que hubieran viajes en el tiempo o viajeros en el tiempo, ¿no? Pues de que cabe la posibilidad de que a lo mejor tal vez en un momento puede el ser humano tal vez volver en el tiempo, y que si tú estás dispuesto a cambiar ciertas cosas, pero dicen que si tú cambias ciertas cosas del pasado, con un tantito que tú alteres, cambias todo. Y esto de la alteración del tiempo lo llevo a la película El Regreso al Futuro, cuando Doc le dice a Marty que pues en las líneas, si tú con poquito que tú alteres, puedes cambiar. Entonces yo digo, estaríamos dispuestos a cambiar una pequeña cosa, porque cuando regreses a tu línea del tiempo, puede ser que muchas cosas hayan cambiado y que tu entorno totalmente haya cambiado. Si uno está dispuesto a llevar a cabo eso, o prefieres tener la vida que tienes ahorita. Es un riesgo, pero es interesante ese riesgo. Bueno, no vamos a dar más datos para que puedan verlo. Vean en la película, ¿no? Y no vamos a decir el final, pero se van a sorprender con el final. Ujú. Pero ahora volviéndolo a lo que me faltó, te iba a preguntar, es, ¿tú crees que las evidencias que encuentra este arqueólogo sostienen la lógica interna del relato? O sea, ¿la obra construye bien las reglas de su propio universo o deja cabos sueltos? ¿Hay cabos sueltos en este film? Yo digo que no, que todo está perfectamente estructurado para lo que es el clímax de la película, porque poco a poco te va dando pequeñas cosas que tú vas armando el rompecabezas y dices, pues sí, tiene razón en esto pasó por esto y esto llevó a cabo esto. O a lo mejor puede ser que yo diga que todo está perfecto, pero a lo mejor alguien más, si ve la película, nos puede también igual en los comentarios, pues, comentar también su ¿cómo se dice? Su pensamiento a lo que tú y yo, estamos compartiendo. Gracias. Y bueno, voy a dar mi primer comentario. A mí me quedaron algunas dudas sobre la trama porque no entendí en qué momento eh, en el desenlace, ¿no? No entendí el final. Bueno, no voy a decir el final, pero no entendí. Pero sin dar spoiler del final, ¿tú crees que el verdadero viajero del tiempo se tenía que haber dado más información sobre cómo es que accedió a este viaje, ¿no? Con este empresario, que es el que financiaba la investigación? Sí, tienes razón, a lo mejor, tal vez sea lo único, que a lo mejor mi pregunta también vendría siendo, ¿cómo fue que se conocieron? ¿Y qué fue lo que llevó a tomar esa decisión que él aceptara? ¿Qué fue qué fue lo que a ese viajero del tiempo le ofrecieron? ¿Qué fue si le explicaron las consecuencias de este viaje? Será interesante haber conocido esa parte de cómo fue que que, se dio a la tarea esto, y cómo fue que fueron construyendo esa máquina, y el por qué decidieron que fuera él, ¿sí? Ahora la pregunta más difícil, más cruda, ¿qué pasaría en nuestra realidad si se pudiera dar los viajes en el tiempo y se pudiera dar la evidencia empírica de la existencia de Jesús de Nazaret? O a lo contrario, si se demostrara que no existió ningún Jesús de Nazaret, ¿cómo reaccionaría la humanidad en el mundo creyente y en el mundo científico, ¿no? O en el mundo no creyente. ¿Qué opinas tú? Bueno, referente a de que si existió Jesús de Nazaret, tengo entendido que la persona, el hombre tal como hombre, dicen que sí existió, pero no si el contexto que nos da la religión, de que realmente era, un ser, divino. Ay, no sé, pero igual también te da a pensar de que sí, en realidad pasó todo esto. Y yo digo que el ser humano no está listo para cierta información, no están preparados.
porque la mayoría están muy indoctrinados en el dogma, en la religión, y no sabemos qué pueda pasar, el que digan que el fin o que la vida que pensamos tener no es lo que realmente nos dijeron. No sé si el ser humano, la civilización entera estarían listos para algo tan semejante, tan fuerte. Sí, lo otro más turbio sería es que si se demostrara también de que el apócrifo de María Magdalena o el apócrifo de Felipe que confirmaran, o por lo menos que en las iglesias cristianas dijeran que sí reconocemos que María Magdalena era la pareja de Jesús. Es una bomba, ¿no? Pero ¿qué pasaría con la iglesia católica si un cura o en el mundo cristiano protestante, un pastor o algo, decir, se calla, deja de callarse tanto tiempo y dice, bueno, miren, la verdad, hermanos, Jesús sí se casó, sí tuvo familia, pero nosotros inventamos todo porque era necesario que para que ustedes tuvieran fe. O dice, pero y después dice, no, pero es un negocio. Bueno, sí, para que siga el negocio, por un negocio bueno, ¿no? Pues ¿Qué igual, pasa ahí? pues igual dicen que Jesucristo en realidad tuvo hermanos. ¿Sabes? Hay otro apócrifo que menciona que Jesucristo tuvo hermanos. No sé si en realidad eso es cierto o no, pero pues es algo que pues va a estar ahí, que tal vez no tenemos todas las evidencias en mano. Es algo interesante. Claro, pero ¿qué pasaría? Esa es mi pregunta. Bueno, preguntar, ¿qué pasaría si se demostrara eso? ¿Tú cómo verías este hito en la historia, o mejor dicho, esta confirmación de esta teoría de incluso de conspiración sobre eso? Yo digo que la civilización tal como la conocemos podría colapsar. Podría colapsar. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente este, cree en un ser superior, entonces ahí cuestionarían todas sus decisiones. Entonces siento que la civilización como tal colapsaría. Nos prácticamente iríamos a la edad de piedra, pues, en el pensamiento, no en lo tecnológico. Pero yo creo que se soltaría algo muy, muy turbio. No sé, eso Así es lo es. que yo pienso. Sí, así es. Yo también coincido contigo. Bueno, en mi caso yo sí creo, tengo la certeza de que Jesús existió. No sé realmente hasta qué punto sí pudo haber estado emparentado o en pareja con María Magdalena. Hay bastantes apócrifos que hablan de eso y yo doy fe de eso. Pero no puedo tampoco confirmar de todo lo que dice la película o el libro del Código Da Vinci fuera cierto. Porque una cosa de lo que propone el Código Da Vinci es que él no solamente tuvo esposa, sino que tuvo hijos. Y entonces ahí le quita el rol de salvador del mundo, como predican en las iglesias sobre él. Pero yo creo que, en mi opinión, Jesús lo idealizaron mucho. Él no fue lo que la iglesia pintó. Fue un ser humano como nosotros. Quizás tenía otra capacidad, otra conexión con la creación, diferente a nosotros, o otra estado de conciencia superior que nosotros, pero sigue siendo humano. No es que era un dios así como los dioses eh, griegos y todo lo demás. Mm. Pero bueno, si se diera también la posibilidad de que no existió, bueno, nos ¿Sí quedamos sabías? con el mensaje. No sé si tú sabías que uno de los apócrifos, cuando Jesús era niño, dicen que él, pues a lo mejor no sé si sabía el que era un niño tan poderoso, que dicen que a un niño, que no sé si le hizo un feo o le hizo algo, que hizo no sé qué de qué forma, de que pues totalmente pues lo durmió, pues ¿cómo se puede decir? Lo pasó al otro mundo, pero su mamá, María Guadalupe, la Virgen, le dijo que no, que pues que lo volviera pues a revivir, y que lo revivió, pero dicen que él, a lo mejor ese era un momento de locura o un berrinche o no sé, que en realidad pues tenía sus arranques, en pocas palabras, que era un niño muy, pues berrinchudo, pues, no sé, yo lo puedo tomar de esa forma,
que él igual no sabía de lo que él, o a lo mejor sí sabía que lo que él podía hacer, como dijo, no, te metiste conmigo, pues vas a ver. No sé si tú alguna vez le Sí, diste sí, algo así. creo que, si no me equivoco, el apócrifo de Judas Iscariote, si no me equivoco, también toca eso, o hay otro apócrifo, no lo conozco bien, debería investigarlo más. Y cuando tenga la investigación sobre eso, también lo voy a presentar aquí en el canal. Pero yo no creo que Jesús haya sido un malcriado, o sea, por el simple hecho de que él no era, o sea, según lo que yo entiendo, era una persona pura de corazón, o sea, No, a sí, sí, pesar yo, de que, no estoy diciendo que puede ser que no, pero, o puede ser que sí, pero yo creo que no, yo diría que no, pero cada uno puede pensar como quiera con respecto a eso, ¿no? ¿Qué me no, decías? para mí, a mí eso simplemente, a mí eso como que cuando lo escuché dije que no, porque si tú recuerdas en una película mexicana que habla de pues, los últimos días de Jesucristo, bueno, cuando más bien el comienzo se llama Jesús, María y José, no sé, alguna vez la llegaste a ver, donde pues él a un soldado romano que empieza a tener una especie de amistad y creo que le empieza a hacer ciertas cosas muy raras. Bueno, es solamente que es lo poco que yo me acuerdo cuando Jesús era niño. Hasta que cuando me topé con esta apócrifo, interesante, dije. O sea, a lo mejor pudo ser que en ese momento tal vez él pues no tenía, no sabía medir lo que él era, que su mamá le tuvo que recordar que pues cuidara lo que hacía. Simplemente a lo mejor era eso. No sé, ya se dicen tantas cosas que es interesante. Sí, bueno, para cerrar, digamos ya, Beto, o sea, ¿qué es realmente lo que impacta más de esta película que hizo que tú la vieras más de una vez y que te dejó, dejó, digamos, sí, te dejó pensando o te dejó reflexionando, como Yo para digo, cerrar? yo digo a mí lo que más me impactó fue se puede decir la conexión que tenía con Sharon, que él se empezó a enamorar de ella y ella de él y a mí la última escena de la película fue lo más impactante que decía, pues, tiene razón, que eran destinados, que estaban destinados a para terminar, tú sabes, juntos. Puede ser que di otro spoiler, pero Ya no importa, bueno, igual vayan a ver la trama, igual. Bueno, amigos, gracias por haber llegado hasta aquí. Gracias, Beto, por haber participado conmigo en este video podcast. Y ya para nuestras audiencias, quiero cerrar con lo siguiente. ¿Qué le recomiendas a la audiencia que vea este video con respecto a sus creencias o ideologías religiosas y cómo no dejarse llevar de que esto es algo que es un insulto o esto no está bien, no se quisieron con esta película, o bueno, en fin? ¿Tú qué le recomendarías a las personas que son, ya sea religiosas o no religiosas, que no han visto esta película o que la vayan a ver? ¿Y qué mensaje te dejó a ti en lo personal? bueno, yo lo primero que les diré es que la vean con mente abierta y que es entretenimiento, que así es el cine, así es el cine, así se ha hecho por mucho tiempo para que uno, se entretenga y al igual que también tal vez uno empiece también a, este, a seguir la trama de la película. Y simplemente lo que a mí me dejó es que me gustan estos temas y te abre la posibilidad de que tal vez a lo mejor se puede crear algo para viajar en el tiempo, pero que es algo que pues te hace pensar y que si en realidad quisiéramos viajar al pasado, que el pasado te puede traer consecuencias también, aunque igual que el futuro, pero pues es una decisión que cada quien podría tomar si se va a arriesgar a cambiar muchas cosas. Bueno, gracias, Beto, por tu tiempo, gracias por estas palabras que nos dejaste. Y yo quiero cerrar algo con algo final mío. Yo creo que esta posibilidad de que pueda haber viajes en el tiempo, o incluso podría haber viajeros en el tiempo, pero no que no se han dado a conocer,
nos da la posibilidad de que no está nada escrito, que podemos con la tecnología llegar a ese punto de poder hacerlo. Pero si lo hacemos, debemos hacerlo con conciencia y no, como dijo el Dr. Brown, como tú dijiste, que algún cambio en el pasado puede afectar los acontecimientos del futuro. Y quizá volver al futuro sería una advertencia de lo que podría pasar si se hace cambios drásticos o pequeños en lo que es nuestra realidad, ¿no es cierto? Correcto. Y que con ello nos quedemos de que no solamente la ciencia ficción es ciencia ficción. Quizás hay algo de verdad o hay algo que podría pasar o podría hacerse realidad. Incluso hoy en día, en la época que tenemos, la época digital, con la inteligencia artificial y muchas otras cosas más. Y bueno, eso era todo. Gracias a los que se han quedado viendo el video hasta el final. Si este video te ha gustado, te invito a dejarme un like, a suscribirte si te gusta el contenido que realizamos aquí y compartirlo con todo el mundo. Yo contigo, Beto, nos vemos en una próxima colaboración y contigo del final nos vemos en un próximo video. Y aquí te dejaré un video que hicimos con Beto hace un tiempo que te va a parecer interesante sobre los viajeros del tiempo si lo has visto y otro sobre El Exorcista. Dale click a esos dos videos y nos vemos por ahí. Chao.